Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy con el Rabino Chicurel en Las Cosas Como Son. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre algo que concierne a estas fechas, que es Yom Kippur. Resulta que Yom Kippur es el Día del Perdón en el pueblo judío, en la comunidad, en la religión judía. Y hay muchas preguntas por hacer, Rabino. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar contigo una vez más, con todos los que nos están viendo. Vamos a ver de qué se trata Kippur. Ok, pues vayamos a la primera pregunta. Es un ayuno muy largo, es el Día del Perdón. ¿Cuántas horas se ayuna y qué está prohibido hacer en Yom Kippur? Pues así es muy interesante porque realmente no hay un horario como tal, sino que dependiendo de dónde nos vamos a encontrar, en qué latitud, va a depender desde el momento en el que se pone el sol entre el 9 y el 10 de Tishré. Como tú sabes, como todos sabemos, de acuerdo al judaísmo, el día comienza al anochecer. Entonces, desde el principio del anochecer, cuando se pone el sol, ya comienza el día de Kippur, hasta el día siguiente, cuando se oscurece por completo, que en la Ciudad de México o en los lugares que están más o menos en la misma latitud, vamos a tener alrededor de 25 a 26 horas de ayuno como tal. En otros lugares, si vamos a estar más hacia el norte, en el verano boreal, entonces conforme nos vamos yendo hacia el norte, por la inclinación del eje de la Tierra, el tiempo entre la puesta del sol y el oscurecer completo en la noche va siendo cada vez más largo. Entonces sí hay lugares donde no nos convendría estar en Kippur, como por ejemplo, no sé, Noruega, Rusia, Siberia o las partes más boreales de Canadá, etcétera, no son lugares donde convenga estar en Kippur. Pero en general podemos decir que es un día completo según la Torah. No de 24 horas, que es un horario convencional, simplemente establecido para facilitar la medida, sino es un día cósmico, desde que se empieza a poner el sol hasta que se hace completamente oscuro al día siguiente. Ese es con respecto al tiempo. ¿Y qué está prohibido, Rabino? Correcto. No se puede comer, no se puede tomar agua. ¿Qué más no se puede hacer? Ok, la Torah dice Teanu et nafshotechem, me'erev ad erev, desde el atardecer hasta el siguiente atardecer, deben ustedes de hacer que sus almas, su ser, su nefesh, no tenga placer. Inui es hacer que no se sienta placer físico. Entonces, está establecido que eso depende de 5 factores. Número 1, no comer ni tomar. Ese es uno, no son 2. No comer, no beber. Después, no bañarse, no lavar el cuerpo. Después, no untarse, no perfumarse, no ponerse cremas, aceites. Después, no vestir, no calzar zapatos de cuero. Y por último, mantenerse separado físicamente de la pareja, no tener relaciones en el día de Kippur. Esos son los 5 factores que considera la Torah que si uno los evita, estás en inui. Se traduce a veces por aflicción, pero yo no considero que esa traducción sea la más correcta, porque realmente no es algo que al final te va a causar un daño, sino es evitar el placer durante este día. Al retirarte de estas cosas, tu cuerpo está en un estado de vulnerabilidad, pero no te estás haciendo daño al final. Y es muy importante mencionarlo, por si hay alguna persona que su estado de salud no le permite ayunar, alguna persona que sea diabética o que tenga alguna enfermedad crónica severa o que necesite forzosamente consumir algún tipo de medicamento. Entonces, preguntando cada quien a una autoridad halájica, va a tener chance de tomar pequeñas cantidades o incluso comer pequeñas cantidades o incluso comer libremente, dependiendo del caso, porque la Torah nos pide que en este día hagamos reflexión, que pongamos un poco en vulnerabilidad nuestro cuerpo, pero nunca nos va a pedir que nos pongamos en un riesgo y mucho menos en un riesgo grave de salud.
Claro, eso es muy importante de considerar. Las personas que están enfermas, claro que como bien lo dice usted, se evaluará de manera particular, pero no están obligadas a realizar este ayuno. Asimismo, a lo mejor las mujeres embarazadas o que están lactando con situaciones especiales ya se vería. Ahora, Rabino, más allá de las prohibiciones prácticas, ¿cuál es el objetivo de Yom Kippur? ¿Cuáles son esos retos espirituales que se pretenden alcanzar en este día tan importante? Correctísimo. Yo creo que para responder esa pregunta bien hay que irse al origen de Kippur. ¿De dónde surge Kippur? Yom Kippur. ¿De dónde surge? En la Torá se menciona que Moisés, Moshe Rabenu, subió a recibir la Torá y la recibió después de estar 40 días completos con sus noches en el monte de Sinaí el día 6 de Sivan. No se menciona la fecha como tal, pero se sabe que fue el 6 de Sivan. Baja y sucede el pecado del becerro de oro. Esto es el 17 de Tamuz, 40 días después de haber recibido las tablas de la ley. Entonces, a partir de ahí, Moshe vuelve a subir a pedir perdón por el pueblo en 2 ocasiones. Entonces, desde el 18 de Tamuz hasta el día 10 de Tishrei vamos a tener 80 días. Que en este periodo Moshe sube y baja 2 veces hasta que el día 10 de Tishrei recibe el perdón completo para todo el pueblo. Entonces, el primer día de Kippur es el día donde el Creador perdona esta falta elemental del becerro de oro. Entonces, este día queda marcado como el día de perdón y expiación para todas las generaciones, para todos realmente para toda la humanidad, en particular para el pueblo de Israel. Y la energía de este día se conecta, como lo mencionan los sabios cabalistas, en principio Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que el calendario es un asunto cíclico donde percibimos las energías de los días en los cuales nos encontramos. Entonces, como en ese día hubo un perdón originalmente, ahí fluye esa energía del perdón. Ahora bien, esto ya no a nivel nada más nacional, sino también individual. Entonces, aquí me encantaría mencionar que el pecado es la versión falsa de tu ser. Es como exactamente el becerro de oro. Es algo que no tiene esencia, que es mentira. Y por eso la Torah prohíbe la idolatría, porque prohíbe creer en cosas falsas. Entonces, todos los pecados y todas las faltas que cometemos, las cometemos porque nos autoengañamos. Y porque, nuestra condición humana nos hace equivocarnos, pero hay varios niveles de pecado. No vamos a enfocarnos en esta parte donde te autoconvences de algo que no es cierto, algo que no es verdad. Y la idea es que durante estos últimos 40 días, los últimos 40 días que Moshe subió por el perdón, que sí obtuvo a plenitud, se hace este proceso de introspección, los 40 días que empiezan en el mes de Elul hasta el día de Kippur, para eliminar de ti lo que es falso en ti. O sea, tú no eres una mala persona, tú no haces cosas malas. Estás a veces corrompido, corrompida, por convencerte de cosas que no tienen sustento, que no tienen fundamento. Y la idea es tratar de acercarse a la versión real de tu ser y eliminar todo lo falso, disasociándote de las cosas negativas que hay en ti. Entonces ya no eres tú esa persona. Entonces, al final, el día de Kippur lo que hace es, a través de este perdón, transformarte en lo que realmente eres. Por eso a todo ese proceso se le llama Teshuvah, que es volver. ¿Volver a qué? A lo que realmente eras, a lo que eres en tu esencia, a lo que eres en verdad, alejando de toda la falsedad que llegas a hacer por convencerte de ideas que no tienen fundamento. Claro, no es lo mismo una persona mala que una persona buena que por estar equivocada hace cosas malas.
La intención es volver a nuestra esencia. Y Rabino, en este ayuno tan importante, que es quizá el más importante del año, ¿qué se reza? ¿Los judíos están en las sinagogas rezando la Torá, fragmentos de la Torá, o hay algún rezo en particular? Por supuesto que se lee la Torá en todos los días especiales, desde Shabbat, las fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que también es considerado como uno de los Moadim, uno de los momentos especiales que se pueden llamar fiestas de la Torá. Sí se lee, por supuesto que se lee un fragmento de la Torá. Se lee la Torá en la mañana y en la tarde, pero están los 5 rezos, las 5 tefilot especiales de Kippur. Durante todos los días del año se rezan 3 oraciones. Se empieza en la noche con Arbit, que es el primer rezo del día, no Shaharit, Shaharit es el segundo. Todos tenemos esta concepción de que el día empieza en el amanecer, y sí, bueno, digamos que arrancas en el amanecer, pero realmente empieza el rezo en la noche, en Arbit, después tienes el rezo del amanecer, Shahar, Shaharit, y Minha, que es el rezo del atardecer. En el día de Shabbat o en el día de Yom Tov, todos los días de guardar, se aumenta un rezo sobre estos que se llama Musaf. Todo esto en concordancia con las ofrendas que se hacían en el templo. Todos los días se hacía el Corbán Tamid, en el amanecer y en el atardecer. Era una ofrenda diaria doble. En los días especiales se aumentaba uno, por eso se llama Musaf, que significa aumentar. Y finalmente en la noche, todos los órganos internos de los animales que habían sido ofrendados en ese día se llevaban al Mizbeach durante la noche. Entonces ahí tenemos el rezo de Arbit. Y en Kippur se aumenta sobre estos 4 uno especial que se llama Neilá. Es el momento del cierre, no nada más el momento del cierre de Kippur, sino es como el clímax máximo de todos estos 40 días de reflexión, donde se cierra esa puerta que se le llama la puerta de benevolencia, de clemencia divina, que estuvo abierta durante estos 40 días, es el momento de cerrar. Entonces hacemos este rezo especial que se llama Neilá. Y hay un rezo muy emblemático, Rabino, que es Kol Nidre. Platícanos un poco de este rezo y cuál es su significado. Sí, en verdad tienes toda la razón, es muy emblemático. El origen de este rezo, que está en arameo, el origen debe ser antiguo. El tema es que tú debes de anular tus promesas antes de entrar a Kippur. Antes de entrar al Día del Perdón, uno debe de anular sus compromisos, promesas, todas las cosas que nos atan. Por eso se llama atará. Se desata algo que te está atorando, que no te permite. Porque uno no puede utilizar la boca para pedir y para rezar y para pedir perdón cuando con tu boca te comprometiste a algo y no lo has cumplido. En cambio, cuando tú tienes un apego absoluto a la verdad, la gente que de verdad cumple su palabra al 100% o hace todo lo posible por nunca decir una cosa falsa, esto es maravilloso porque cuando ese tipo de persona, hombre o mujer, da una bendición o da un buen deseo, el patrón del mundo no va a causar que sea su primera mentira. ¿Se entiende? Por eso son tan poderosas las bendiciones de la gente que es honesta al 100% con su boca. Como la mayoría de nosotros no tenemos este nivel de honestidad, entonces tenemos que entrar a Kippur desatando los nudos. Entonces se hace Atarat Nedarim. Ahora, ¿cuándo cobra mucha mayor relevancia? Es muy probable que tenga que ver con, o sea, sí hay evidencia de que esto tiene que ver o cobra este nivel de solemnidad cuando tenemos las conversiones forzosas, principalmente en España, en 1391, un poquito antes también, pero las conversiones masivas, forzosas en España y luego en Portugal, donde la gente, los criptojudíos, tenían que congregarse en secreto y tenían que, de alguna forma, abjurar de lo que ellos estaban haciendo en público por pues, todo lo que se transgredía durante todo el año y se consideraban grandes pecadores. Entonces puede ser que ahí cobró mucha mayor solemnidad este rezo, donde
entras a Kippur y dices, además de anular las promesas, la congregación dice, con el permiso del tribunal celestial y con el permiso del tribunal mundano, nosotros aquí le permitimos rezar a los transgresores. Anu matirim leitpalel etavarianim. Esto sin duda es algo que se agregó al texto original en arameo. ¿Por qué? Porque está en hebreo, primero. Y porque no necesariamente tiene que ver con la idea original de quitar las promesas. Entonces, esta parte de decir, aquí permitimos rezar a los transgresores, puede ser que tenga el origen en que sabemos que hay gente aquí que son anusim, que están rezando, aunque en su día a día llevan, entre comillas, otra religión, y esto se convierte también en un permiso para todos los seres de carne y hueso hoy en día que cometemos muchas faltas y, como te decía, somos avarianim porque estamos haciendo algo que no somos realmente. Es algo falso. O sea, todos de alguna forma tenemos un ser críptico que se esconde y que realmente quiere apegarse al Creador, ser buena persona, ser benevolente, ser correcto, y está oculto, está tapado en toneladas de errores y en toneladas de falsedad. Entonces esta frase queda para todos nosotros diciendo, sí, somos transgresores, hacemos muchas cosas malas, pero no es nuestra esencia. Esa no es nuestra verdadera identidad. Y así se permite rezar en Kippur a todas y a todos, sea quien sea, como sea, sin fijarse y sin ponerse a ver quién cometió tal o cual falta, de tal manera que todos estamos integrados en este día. Rabino, ya tocó el tema histórico y es importantísimo hacer esta pregunta. ¿Desde cuándo el pueblo judío hace el ayuno de Yom Kippur? Muy buena pregunta. En el desierto, en el momento en el que Moshe baja y otorga el perdón original, después de eso, cronológicamente, porque en la Torá el orden no es cronológico, vamos a encontrar en Vaikra, que es Levítico, en el capítulo por ahí del 24-25, vamos a encontrar todos los Moadim, todas las festividades. Y ahí se menciona, además de Rosh Hashanah, de Sukkot, se menciona el día de Kippur. La Torá dice que en el 10º día del 7º mes se va a hacer el día de la expiación, Yom Kippurim, y en ese día se va a hacer este proceso de inui, de abstención del placer, desde el atardecer hasta el atardecer. Por especulación es muy probable que exactamente un año después del perdón original que obtuvo Moshe, ya se conmemoraba ese día como el día de Kippur. Entonces, durante los 40 años que estuvimos en el desierto, al segundo año de estar en el desierto probablemente fue cuando ya se hizo el día de Kippur por primera vez. Muchísimos años llevando a cabo la misma práctica con la misma fe. Finalmente, Rabino, para terminar, pues es un día muy importante, como ya lo hemos dicho, y está clarísimo que son 24, 25, incluso a veces 26 horas de ayuno, sin comida, sin agua, sumamente difícil. Pero si usted pudiera hacer un llamado espiritual, ¿cuáles son las reflexiones que no se deben dejar de lado? Porque resulta que a veces las personas estamos contando las horas esperando a que el ayuno termine. Sin embargo, ese no es el objetivo de Yom Kippur. ¿Cuál es el reto espiritual que sí debemos reflexionar en este día? Pues yo creo que Kippur, en particular, destaca el reto que tenemos como generación, no nada más Kippur. El día de Kippur, curiosamente, lo voy a compartir contigo y con todos los que nos están viendo, es una de las fechas que más fácil se me hacen del calendario judío. Yo no me entero que estoy ayunando, no me da sed. Al final, las últimas, no sé, hora y media me da un poquito de dolor de cabeza, pero porque no tomé café. O sea, no porque realmente tenga hambre. Y en cambio, sí es cierto, a la inmensa mayoría de las personas se les hace terrible la idea de tener que ayunar un día, 25 o 26 horas, que biológicamente no es grave, incluso es recomendable. Pero bueno,
¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Es el tema del enfoque. Sin duda venimos de siglos enteros de sobrevivir. Somos sobrevivientes, somos judíos sobrevivientes de muchas cosas. El exilio en general. Y entonces hemos disminuido poco a poco nuestra conexión con el judaísmo hasta estar en un punto de casi desahucio. Entonces, cuando hay un vacío de significado, cuando hay un vacío de contenido y te estás enfocando en lo técnico, no nada más Kipur, todo el judaísmo es una losa insoportable, técnicamente hablando. Y desgraciadamente el judaísmo se tuvo que mantener a ese nivel mínimo de supervivencia técnica porque no tuvimos el tiempo, el espacio para generar la educación suficiente a las siguientes generaciones y eran muy contados, muy poquitos los que podían llegar a tener este nivel de conciencia y de conexión, más aparte que se manejaba la autoridad como impuesta, no nada más en el mundo judío, en el mundo en general, la autoridad se manejaba como algo impositivo desde la Edad Media, pasando por el renacentismo hasta el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda un judaísmo de, híjole, pues por lo menos Kipur sí voy a hacerlo, porque sabemos que es muy grave y sabemos que sí es como la línea roja donde si te vas ya para el otro lado ya de verdad ya estás como que desconectado a un nivel muy grave de tu esencia. Entonces la gran mayoría de las personas cuidan Kipur, por lo menos en el aspecto del ayuno, pero no lo sienten, no lo entienden, no lo vibran. Entonces, tanto es la reflexión para Kipur como para todo lo que hacemos, y olvídate del judaísmo y de las mitzvot, lo que sea que vayas a hacer en tu vida, tienes que tener un sentido, tienes que tener un contenido en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que haces en tu vida tienes que tener un contenido que te dé significado. Ahora, si estás conectado con los rezos, y voy a aprovechar aquí para mencionar que como lo hacemos desde el año pasado, estamos publicando la guía para Kipur paso a paso, con explicaciones, con tanto la parte técnica como la parte profunda para poder ir y entender para quienes están en el templo, en la sinagoga y para quienes están en sus casas, para que puedas sentirlo, para que lo puedas vibrar. Y lo que yo hago, y no es grandeza, es simplemente desde que me despierto hasta que se acaba Kipur, no paro de estar conectado, no paro de estar vibrando y sintiendo el día de Kipur. Entonces literal son 3 parpadeos, me cuesta más trabajo físicamente Rosh Hashanah, me cuesta más trabajo como ayuno Tisha B'Av, porque hay muchos espacios muertos, porque también es un día muy, muy, muy difícil emocionalmente. Kipur no, Kipur es un día de alegría, de alegría y de conexión. Entonces yo creo que si vamos a estar donde sea que puedas hacer tu rezo, donde sea que te puedas conectar, en tu sinagoga, en tu Bet Knesset, en tu casa, donde te toque, dale unas horas antes, dale un par de días antes, lee, investiga, toma tu libro, si no entiendes hebreo, toma tu libro con traducción, para que tengas una idea del sentido profundo del día de Kipur, y lo vas a disfrutar, no solamente no va a ser pesado, vas a disfrutar. Y si alguien logra tener un poquito de esta experiencia, hay que aprenderla a replicar en todo lo que hacemos en nuestra vida como judíos y como seres humanos. Y sin duda eso va a hacer que nuestra vida sea mucho más vibrante, mucho más real y dejemos de sobrevivir para realmente vivir con plenitud. Rabino, yo creo que con eso nos quedamos. Definitivamente estamos en un mundo muy acelerado, en donde vivimos una rutina pues con mucha prisa, llena de temas materiales, y sin duda tener una pausa, por lo menos una vez al año, para alejarnos de esos placeres mundanos y conectar con nosotros mismos, viajar a nuestro interior, pedir perdón a las personas que nos rodean, agradecer todo lo que tenemos, sin duda es algo que vale la pena. Le agradezco muchísimo su tiempo y tanta explicación que siempre nos da de manera tan clara.
Muchísimas, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por tus preguntas y por seguir adelante en este proyecto en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Rabino. Hasta la próxima.